En cada vínculo que creamos, conscientes o no, se nos escribe un contrato. Un contrato que no escribimos ni con tinta ni en un papel, sino que lo hacemos a través de gestos, de miradas, de acciones. Son acuerdos que muchas veces heredamos sin darnos cuenta. Pactos invisibles que se traducen en yo cedo si vos me amás. Yo me quedo si vos no me abandonás. Yo me apago para que vos brilles. Son contratos que muchos los hemos firmado sin conciencia, sin darnos cuenta, y sin embargo los cumplimos muchas veces a lo largo de nuestra vida en nuestros distintos vínculos. Hoy vamos a invitarlos a mirar esto de frente, a que podamos llevar a la conciencia este tipo de dinámicas vinculares que muchas veces actuamos sin darnos cuenta, para empezar a cuestionarnos cuáles son aquellos contratos que estamos sosteniendo de manera inconsciente, cuáles ya quedaron obsoletos a esta altura de nuestra vida vincular y cuál es el nuevo contrato que podemos empezar a escribir justamente desde esta toma de conciencia para empezar a replicar y generar en nuestros vínculos una reciprocidad un poco más consciente y amorosa, tanto para nosotros como para el otro. Bienvenido Marian, Buenas. bienvenida a la gente del otro lado como siempre que nos acompaña. Hoy vamos a estar tocando un tema que es muy interesante, que se trata, como ya bien decía en la intro, los contratos vinculares. Así que como siempre, para abrir el espacio e invitarlos junto con nosotros a debatir sobre esto y cuestionarnos, ¿qué son los contratos vinculares? ¿Qué pregunta? Me pregunto también cuando hablamos de contratos y de los vínculos, que a veces son cosas que no se vinculan entre sí, o no se asocian libremente entre, en la mente de la gente. Si yo creo, por experiencia de observar, que no hay vínculo, no hay relación que no tenga preestablecido un contrato. A veces cuando uno piensa en la palabra contrato, asocia seguramente a cuestiones de negocios o cuestiones más enfocadas a lo económico. Y muchas veces pienso en esto siguiendo el hilo de lo que abrimos en el capítulo anterior, las relaciones ya tienen un límite natural, tienen un límite las relaciones siempre hablando desde, bueno, yo estoy partiendo desde un nivel de conciencia y bueno, en esa relación tengo la posibilidad de trascender ese nivel de conciencia desde el que llegué. Nivel de conciencia digo, no sé, con ciertas limitaciones mentales, físicas, emocionales, lo que fuere, tengo la posibilidad de trascenderlo. Ahora, yo hablo de, o si, continuando lo que hablamos en el podcast anterior, yo llego con una herida al vínculo y eso en algún punto ya está condicionando, o sea, ya está mediando entre yo y el otro. Entonces, si ya hay algo que media entre el trato mío y del otro, ya hay un contrato, ya estamos determinados por cierta cuestión que, como bien decía Nacho, es puramente, y lo de pura es cuestionable, inconsciente, que es, claro, yo, por ejemplo, estoy esperando de mi pareja o de mis relaciones cierta respuesta, entonces yo Mm. ante esa respuesta, si el otro me satisface lo que yo le estoy demandando, o si no me satisface, yo ya tengo un cronograma de cuestiones que se van a disparar automáticamente en mí como reacciones, y no hay que olvidar que son eso, son reacciones, son cuestiones que bullen, que ya están determinadas, que ya fueron escritas, que lo único que hacen es constantemente traer a flor de piel, traer al cuerpo, traer a este plano tridimensional eso que venimos trayendo de generación en generación, que es nuestra, nuestra memoria celular, por así decirlo, como, no sé, nuestra identidad humana, como, yo a través de ese, no sé, de esas reacciones, yo a través de,
de esas respuestas automáticas que están preestablecidas en el trato con el otro, eh, yo estoy manteniendo vivo algo que está en mí. Ahora, eso yo me gusta llamarlo, bueno, che, ¿dónde? Por eso empiezo preguntando, ¿qué vínculo no tiene un contrato previo? Todos los vínculos. Y de ahí nos podemos ir como Claro, el tema es qué más hacia arriba. contrato te está dando o te está dando el vínculo, no porque venga con el otro, sino como qué tipo de vínculo, mejor dicho, te está dando el contrato que por consciente o por inconsciente uno está sosteniendo. A mí para hablar un poco de este tema siempre me gusta citar una idea que me encantaría que fuese mía, y no lo es, lo aclaro de entrada, que tiene que ver con Eugenio Caruti. Lo pueden buscar en YouTube, que es excelente la charla que da. Él en uno de sus tantos videos explica la diferencia entre la mente tecnológica y la inteligencia vincular. Lo voy a hacer breve para no extenderme mucho, pero él explica todo el tiempo cómo la mente se maneja bajo una percepción que es dual, en donde hay una cosa que es linda, otra que es fea, una que es buena, otra que es mala, alto, bajo, gordo, flaco, blanco, negro, lo que fuera. Y que entre esos dos polaridades siempre hay una tercer cosa que se genera entre esas dos que hace que eso logre integrarse. Él lo explica a través de la visión ocular del ser humano, en donde, che, mi ojo derecho no ve la totalidad del ambiente. Si ustedes se tapan un ojo, van a ver que hay un montón de este lado que no logran ver. Lo mismo cuando se tapen el otro. Y que gracias a que esas dos informaciones que están captando los ojos al mismo tiempo logran crear una tercera cosa que se asemeja, que se complementa entre sí, generando el campo de visión que todos nosotros podemos tener delante. Él esta idea lo lleva al plano vincular desde un lugar muy interesante que tiene que ver con esto de los contratos, que es todos nosotros, por más o por menos, venimos con una idea preestablecida de cómo se supone que debe ser un Claro. vínculo en nuestra vida. Y cuando nosotros, desde esa dualidad, llegamos a un vínculo pretendiendo saber cómo el otro o qué forma tiene que tomar el otro en mi vida, entonces yo estoy dejando de vincularme para pasar inconscientemente a ver al otro como un objeto. ¿Qué es esto que marcabas hace un ratito de, che, el otro me tiene que dar algo que yo espero, el otro tiene que cumplir una demanda, tiene que cumplir con una falta? Y la inteligencia vincular, explica Caruti, que se supone que yo no tengo que saber la forma que el otro tiene que tomar en mi vida, porque en el momento en que yo sé la forma que el otro tiene que tomar en mi vida, yo estoy controlando. Y cuando estoy controlando, no puedo dejar de hacerlo. Y uno busca controlar porque en el fondo tiene mucho miedo de que el otro, con su propia información, en esta cosa de la dualidad, de que el otro es opuesto a mí o es distinto, eso me transforme. Nos da mucho miedo dejarnos transformar con el encuentro del otro. Y la mejor forma de no saber justamente qué forma va a tomar un encuentro es permitiendo que cada encuentro con esa persona cree su propia forma. Lo dije lo más resumido que pueda para no extenderme porque es largo la idea, pero habla de esto. Si yo ya sé qué forma tenés que tener vos como amigo en mi vida, yo voy a venir y voy a acudir a vos con una serie de pretensiones y de intenciones y de cosas que si vos no cumplís, yo me voy a enojar, ya a mí me va a dar angustia o me voy a frustrar o lo que Claro. fuera y desde ese lugar voy a ir a demandarte como, mirá cómo no cumplís con lo que se Claro. supone que vos tenés que ser en mi vida. Lo mismo me pasa con una pareja, lo mismo me pasa con mis padres, lo mismo me va a pasar el día de mañana con mis hijos. Y es si yo no puedo salir de esa forma que pretendo que el otro tenga, voy a estar siempre en conflicto. Porque entonces el afuera nunca va a poder suplir eso que yo espero que haga y que en definitiva no termina sucediendo nunca. Por más o por menos. No siempre voy a encontrar el pelo al huevo. Sí, es muy, muy interesante porque partiendo de lo que dice Nacho, no hay, y volviendo a lo del principio, eh, querer que un vínculo no tenga un contrato tal vez sea imposible y uno esté toda la vida intentando no transferir eso que es el objeto en uno, eso que es lo que uno identifica a las personas con las que uno se vincula. O sea, si uno tiene ciertas expectativas por la familia de la que viene, por la ciudad de la que viene, por la cultura de la que viene, creer que
simplemente vaciándose de esas expectativas que proyectan un objeto en el afuera y hacen que del otro se momifique en un alguien que satisface demandas, en algo estático, y ahí se pierde de vista el potencial de encontrarse o el potencial del encuentro con un otro, el hecho de creer que simplemente desde el vacío voy a poder vincularme, creo que es un poco idílico, como el hecho de que no haya contrato, el hecho de que el contrato sea el vacío con el vacío, porque creo que y acá estoy entrando en algo una visión muy personal, que es que ya dejaría de haber percepción de ego, que viene a como que la percepción del ego es ese objeto, ese primer objeto con el que uno se está vinculando, ese primer otro con el que uno se está vinculando. Y estar a la espera de algún día voy a no proyectar objeto es, al menos para mí es cuestionable. Puede que sí, no sé qué pasa del otro lado de eso, porque uno se encontraría con la totalidad del otro y la inmensidad, se encontraría con ese tercer lugar que no está limitado, porque claramente el objeto que uno está proyectando en el otro también hace de uno un algo reconocible, porque si yo cuando veo la silla, o cuando veo a mi familia, reconozco ahí mi familia porque veo a mis hermanos, veo a mis hijos o veo a lo que sea, eso dice yo asocio familia con eso, yo asocio vínculos con eso, yo vengo de tal familia, yo soy de tal familia. Ahora, sin eso, sin ese reconocimiento del objeto, que, a ver, en algún punto creo que es viable, en algún punto puede ser que en algún momento trascendamos el estado de objeto y nos encontremos con la totalidad. No sé cómo, eso ya abarca un mundo sin contratos. A mí me gusta la visión de, che, y si uno entra claro con cuál es el contrato que está escrito en uno, para ver si en los tratos con el otro eso no le hace de contra, sino que el contrato lo ayuda a ir más allá de, no sé, llegás hasta tal lugar. No sé, el contrato que está escrito en el CPU de tu cabeza determina que llegás hasta, no sé, hasta mudarte o hasta, no sé, Formar tu familia. hasta formar tu familia, ahí ya está. Y decir, bueno, mira, ahora empiezo desde ahí, desde formé mi familia, empiezo a escribir un nuevo contrato, empiezo a escribir una nueva historia. A mí esa es la visión que le veo más sentido. Es decir, yo el tercer lugar nunca lo voy a habitar como ego, como ser que percibe cosas, sino que puedo ayudarme a mí a reescribir ese tercer lugar que está en mí, ese lugar que me hace de mediador entre mi ego y los demás, que sí, Que no es fácil por esto que explicaba recién. Cuando uno entra desde el ego, tampoco nos queremos poner filosóficos o espirituales, pero digo, cuando uno entra con la forma ya preestablecida, con este contrato que viene, cuando yo veo que el otro viene con una información que es distinta a la mía y hasta incluso puede ser opuesta, de nuevo, genera mucho miedo y conflicto dejarse transformar por lo que el otro está trayendo en mi vida. Y esto, ya que estamos tocando los temas vinculares, se ve pero más que explícito hoy en día, con cómo las formas vinculares están cambiando. Todos, por generación, venimos con una idea preestablecida de lo que se supone estar en pareja con otra persona. Venimos de generaciones en donde, che, hay una mamá o un papá que solo ahí están en monogamia, se casan, tienen hijos, forman su familia y solo existe eso. Y hoy en día, ya hace varios años, se viene como rompiendo todo eso en términos de, che, de repente empezaron a aparecer los vínculos abiertos, empezaron a aparecer los poliamores, como la gente que no se identifica con, bueno, un montón de cosas que hacen que eso nuevo, claro, esté todo el tiempo tratando de romper con lo anterior. Y eso genera mucho miedo. Porque todos venimos con esa forma. Y cuando llega otro a nuestra vida que de repente nos está planteando otra forma de vincularnos que es nueva, que es totalmente desconocida, hay que tener mucho coraje para dejarse transformar con eso. Por eso, para decir, ay, a ver qué me puede traer esto. O yo estoy encascado con que no, tiene que ser esta forma. Vos tenés que ser un cuadrado, no me traigas el círculo. Vos tenés que entrar acá. claro. Que también es viable y es, digo,
Es aceptable si uno no quiere forzarse a que esto nuevo que está sucediendo en lo vincular, atravesarlo, digo, no es obligatorio, pero ¿Y qué es bien y qué es mal? Porque ya ahí ubicar qué es bien, que siempre cada tanto en alguno de los podcasts lo volvemos a nombrar. Acá no es esto está bien o esto está mal, esta forma de vincularse está bien, esta forma de vincularse está mal. Esto es más una invitación a cuestionar ese tercer lugar que tenemos todos, que es el con el que mesuramos lo que vemos afuera como bueno o como malo, que cada quien pueda formar una visión propia, que pueda concluir algo que viene observando o que no observaba y que eso le sirva para su vida. Esa es la invitación. Y a veces se parte de, che, tengo que partir de una observación de dónde estoy, de lo que veo a mi alrededor y simplemente decir esto me gusta, esto no, esto me hace ruido, esto no, esto es bueno, esto es lindo, esto es malo y después ir transformándose con el cuestionar eso. Como, mirá, no sé, hay un montón de cosas que cambian y hay un todo. montón de... Sí, todo está en El constante... único que no cambia es el cambio, digamos. El único... Bueno, hay algo lindo en eso, porque ya reconocer que en cada cambio algo se mantiene idéntico, perenne, muestra como todo cambia, hay una dualidad, que está una parte de todo que siempre está mutando, la naturaleza, las estaciones, pero hay una parte que siempre se mantiene idéntica, que siempre, a pesar del cambio, siempre se mantiene viva. Y hay veces que la mejor forma de identificar eh, esa parte suele ser la más estructural, como decir, digamos, no sé, la superficialidad uno puede envejecer, todo, le pueden salir, le puede crecer el pelo, le puede cambiar el pelo de color, puede cambiar su look, lo que sea, pero después internamente la herida se mantiene idéntica. Entonces, ¿qué tanto estás cambiando creyendo que estás cambiando si solo estás cambiando las conductas, si solo estás cambiando el afuera? Mientras eso que es motor de tus acciones se mantiene idéntico. Que ahí ya es un trato personal, porque no va a venir alguien que pueda hacerte o hacerme cambiar eso. eh, sí, tal vez demandarlo, pero ya es alguien que, no sé, un analista o alguien con quien tener ese tipo de vínculo más profundo. Lo que voy es, eh, hay mucho cambio en lo vincular, hay mucho cambio hoy por hoy en cómo deben ser las relaciones y cómo no deben ser las relaciones. Y hay una creencia de, bueno, me polarizo al opuesto. Si antes era todo cuadrado, ahora es todo círculo. Y si antes era todo círculo, ahora es todo nada cerrado, todo abierto, todo líneas abiertas y no dejo nada cerrado porque el problema en realidad de las relaciones anteriores era que eran círculos cerrados o que eran formas cerradas. Entonces ahora vamos a hacer formas garabatos en el aire y vamos a vivir de los garabatos y no vamos a relacionarnos porque ponerle un título a lo nuestro en realidad es Nos limitar y los aprisiona límites son malos. sí. Entonces, cuando alguien ese tercer lugar no lo habita, o mejor dicho, nunca se lo puede habitar, sí que se lo puede, se lo puede trabajar. Cuando alguien trabaja ese tercer lugar y empieza a reconocer qué es en realidad lo que en ese tipo de vincularidad que viene del pasado no funcionaba, se va a dar cuenta que era un círculo, que era un cuadrado, que era algo cerrado, sino que habían otros condimentos más estructurales, más de la sociedad, más de la cultura, que en realidad estaban infectando algo que no es ni bueno ni malo, que es una vincularidad. Y creer que cambiando la superficialidad, es decir, cambiando la forma del vínculo, voy a resolver que ahora también estoy atado a contratos culturales y sociales que determinan cómo me tengo que vincular solo por el hecho de cambiar la estructura, perdón, solo por el hecho de cambiar la forma del vínculo, la conducta, a mí personalmente me hace creer que en realidad es solo un acting out, es como solo una parodia, como que en realidad es lo mismo, o sea, sigue estando vacío de uno, de relacionarse con ese tercer lugar, que es el que está determinando. O sea, ahora la cultura dice, che, las formas cerradas no, entonces todo el mundo no, entonces vamos a hacer Todo es garabato, vamos a abierto. hacer estrellas y vamos a tener Y, 5 puntas y vamos y hay, a... y hay como una idea que en realidad es como autoengañosa, porque uno cree que está saliendo del control de la monogamia.
O sea, no tenemos nada en contra ni de la monogamia, pero lo ponemos como ejemplo para que se entienda. Pero digo, uno quiere salir del control de lo monogámico para irse al supuesto no control de los vínculos abiertos poliamorosos, que no deja de estar el control ahí. Sigue siendo igual de controlador que lo otro. La raíz sigue siendo la misma. Claro. El conflicto por el cual uno llega a la monogamia o llega a lo abierto sigue siendo lo mismo. Parece que no, pero es lo mismo. Y acá en esto de la dualidad, ¿estamos en un polo o estamos en el otro? Y el tema es cómo a partir de la monogamia o a partir del poliamor o a partir de lo que fuera, pongan el nombre que fuera, nos dejamos transformar por eso para empezar a habitar un tercer lugar que nos sea más funcional a todos en términos vinculares. El sentido de poner en debate esto de los contratos lo estamos queriendo llevar, tanto para nosotros como para ustedes que nos están escuchando, a esto che, lo que yo quiero que el otro haga para conmigo, la forma que yo pretendo que el otro tome en mi vida, cuestionarse si eso realmente te está dando la seguridad o la felicidad que vos realmente estás queriendo, o solamente justamente es una manera de estar controlando algo en pos de que eso que a vos no te está haciendo feliz no se esté activando por sí solo frente a la no actitud o no demanda o no cumplimiento que vos esperás del otro. Es como, parece rebuscado, pero no lo es, tiene mucha lógica, mucho sentido, pero bueno, es un tema que tratamos de achicar lo más que se pueda, porque de nuevo Atomizarlo. atomizarlo, porque en 20 minutos hablar de estos temas sabemos que no es fácil, pero bueno, por hoy estamos, no sé si Muchas querés gracias. decir algo más. Estoy bien con lo que ¿Estamos bien? dijimos, ya Perfecto. continuaremos. Ya le vamos a dar cierre a este capítulo para abrir también el que viene, que va a ser muy interesante y que va a cerrar con esta temática de lo vincular, que tiene que ver con la vincularidad líquida en tiempos de redes sociales, en toda esta dinámica que está curtiendo nuestra generación, del ghosting, de los mensajes, bueno, no vamos a meterle en tema en el capítulo que viene, muy interesante, La nueva así histeria se va a que llamar. la nueva histeria. Así que los esperamos en el capítulo que viene. Gracias por haber llegado hasta acá como siempre. Por favor. Si comparten el podcast, le dan like, lo que fuera, nos están ayudando un montonazo, así que espero que toda la info siempre les sea de ayuda. Gracias. Dale.